¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde continuaremos con la lista de reproducción de robótica. En este cuarto video seguiremos hablando un poco sobre la orientación de los robots y la matriz de rotación. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal y le des like al video, ya que así ayudas muchísimo al canal a seguir creciendo y a que sigamos generando nuevo y mejor material. También te quiero recomendar que aumentes la velocidad de reproducción para que obtengas una explicación más fluida. Sin más preámbulo, comencemos. En el video pasado presentamos las herramientas matemáticas que utilizaremos para representar la posición y la orientación de nuestros sistemas robóticos, que son el vector de posición y la matriz de rotación. Existen también otras herramientas que pueden ayudarnos para hacer lo mismo. Ejemplo, para representar la posición podemos hacerlo por medio de coordenadas cilíndricas, coordenadas polares. En el caso de la orientación podemos utilizar ángulos de Euler, el cuaternio unitario, que también son conceptos que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Retomando un poco lo del video pasado, tenemos que para poder nosotros representar la posición, en este caso del avión, con respecto de un sistema base, y a partir de ahora le voy a llamar sistema base al sistema 0, vamos a asignarle un punto a nuestro robot o a nuestro sistema robótico, y ese punto va a estar en las coordenadas del vector de posición. Y también para poder representar nosotros la orientación del sistema robótico, en este caso del avión, ocupamos asignarle a nuestro punto o a la posición del robot un sistema de coordenadas. A partir de este momento, para hacer esa asignación del sistema de ejes coordenados y sus direcciones, utilizaremos lo que es la regla de la mano derecha por convención para poder tener los mismos resultados a la hora de que hagamos el análisis y diseño de los robots. Siguiendo esta regla, estableceré los ejes donde el avión va a avanzar hacia el eje X. Yo quiero que avance en dirección del eje X. Y el eje Z tomaremos el mismo del sistema base, en la misma dirección. Y por regla de la mano derecha, el eje Y debería de apuntar hacia acá. Te dejo 4 ejercicios de ubicación de ejes por medio de la regla de la mano derecha y al final te daremos las respuestas. A continuación vamos a realizar la interpretación de un ejemplo de vector de posición y matriz de rotación, donde partimos de que conocemos que la matriz de rotación, que no implica como tal una rotación, o sea que tiene la misma orientación que el sistema de referencia, es la matriz identidad. Bien, ahora cambiemos al ejemplo. Este va a ser nuestro ejemplo, vamos a verlo gráficamente y veremos cuál es la posición y orientación del avión. Si tenemos un vector de posición de esta manera y una matriz de rotación con esta forma. Lo primero sería establecer la posición por medio del vector de posición, entonces vamos a marcar las coordenadas. Ese sería nuestro vector de posición que indica la posición en este caso del avión, y ahora dibujaremos lo que son el sistema de ejes coordenados del avión para ver qué orientación debería de tener el avión si se tienen estos datos. De acuerdo a esto, el eje X del sistema del avión debe coincidir con el eje Y, pero en sentido contrario. Entonces el eje X debería ir hacia acá. El eje Y del sistema del avión coincide con la componente en X del sistema base y con sentido contrario, con dirección contraria, por lo tanto debería de ir hacia acá. Y el eje Z del sistema del avión coincide con el eje Z del sistema base, pero en sentido contrario porque es -1, entonces por lo tanto hacia acá, y podemos observar que se cumple la regla de la mano derecha. Así es como quedaría la posición del avión y su orientación, y nos estaría diciendo estos dos datos que el avión está avanzando hacia este lado, ¿no? Hacia el lado negativo del eje Y del sistema base. Una vez que ya conocemos los conceptos de posición y orientación y ya hemos hecho algunos ejemplos tanto de posición y rotaciones de 90 grados, es el momento de definir la matriz de rotación, pero para un ángulo cualquiera. Habíamos dicho que analizar las rotaciones de 90 grados nos permitirían entender un poquito más, ya que es más fácil de verlo porque pues en la matriz de rotación solamente tenemos unos y ceros. Entonces ahora ya es tiempo de pasar a una matriz de rotación de un ángulo θ cualquiera. Antes de comenzar con el análisis de la matriz de rotación, también recordar que otra convención que vamos a tomar es los colores de los ejes. Para el X siempre va a ser rojo, para el eje Y siempre va a ser verde y para el eje Z siempre va a ser azul. Empecemos con el desarrollo de lo que es la matriz de rotación para cualquier ángulo. Vamos a suponer que tenemos nuestro sistema de ejes coordenados y sobre él, exactamente en el origen, vamos a tener la posición de otro sistema de coordenadas.
Voy a dibujar el otro sistema de coordenadas sobreposicionándolo. El eje X quedaría aquí, el eje Y quedaría aquí mismo también, y el eje Z quedaría aquí mismo. Y voy a llamar a esos ejes X', Y' y Z'. En lo que corresponde a la matriz de rotación se tienen tres posibilidades. Podemos tener una rotación sobre el eje X, podemos tener una rotación sobre el eje Y y podemos tener una rotación sobre el eje Z. Para cada uno de estos casos pues nos va a resultar una matriz de rotación diferente y podemos irlas nombrando como Rx, una matriz de rotación con respecto del eje X, una matriz de rotación con respecto del eje Y y una matriz de rotación con respecto del eje Z. Son diferentes y en nuestro caso analizaremos lo que es la matriz de rotación sobre el eje Z, y para hacer cualquiera de las otras dos matrices pues es de una manera muy similar. A este sistema de coordenadas que sobrepusimos sobre el sistema base le llamaremos A, como hemos estado haciendo en los videos anteriores, y haremos un giro de θ grados sobre el eje Z. Entonces voy a redibujar los ejes y tendríamos algo así, donde podremos observar que ya los ejes X' y Y' están desfasados θ grados con respecto de los ejes del sistema base Y y X. El eje Z' del sistema A corresponde exactamente con la misma dirección del eje Z del sistema base, por lo tanto ya podemos imaginarnos cuáles van a ser sus componentes de ese eje. Como hemos visto en los videos anteriores, como el eje Z' solamente tiene componente en Z en la misma dirección, pues entonces sus correspondientes componentes serían 0, 0 y 1. Cuando tenemos una rotación sobre algún eje, sus componentes se mantienen, ya que ese eje no se mueve, los únicos que se mueven son los otros dos ejes. En el caso de Rx, su eje X se mantendría en la misma dirección que el eje X, por lo tanto aquí sus componentes serían 1, 0, 0, y en el caso de la de Y, el eje Y se mantendría, por lo tanto sus componentes serían 0, 1, 0. Para poder observar mejor esta distribución de ejes voy a dibujarlo en un plano ya sin tomar en cuenta el eje Z. Esta sería la distribución y lo único que tenemos que hacer es plasmar en la matriz de rotación las componentes del eje X', este eje, con respecto de X y de y las componentes del eje Y' con respecto del eje Y y X. En este caso sí hay componentes ya que no coinciden exactamente con estos ejes y podemos hacer una descomposición por medio de trigonometría básica. Comenzaremos obteniendo las componentes del eje X' con respecto del eje X y Y del sistema base. Para ello nosotros tendremos que colocar en esta parte de aquí la componente de ese eje X' con respecto del eje X del sistema base. En este de aquí la componente de X' con respecto del eje Y del sistema base, y en esta parte la componente de X' con respecto del eje Z, que como podemos observar el eje Z del sistema base es totalmente perpendicular a nuestro vector X', por lo tanto su componente con respecto de este eje es 0. Y comenzamos por calcular la componente de X' con respecto del eje X, que será la distancia que existe del origen hacia la punta de nuestro vector X', o sea la distancia que existe de aquí a aquí, que por trigonometría, conociendo este ángulo, podemos deducir que la componente es igual a el coseno de θ, ya que la magnitud de este eje X', como ya lo mencionamos en los videos anteriores, debe de ser 1. Por lo tanto vamos a colocar su valor de esta componente en nuestra matriz de rotación, que es coseno de θ. Hacemos lo mismo, pero ahora sacamos la componente de X' con respecto del eje y obtenemos que es la distancia que existe del origen hacia la punta del eje X' en la dirección de Y, o sea la distancia que existe de aquí a aquí, que por trigonometría, conociendo el ángulo el cual se giró, tenemos que es seno de θ, ya que la magnitud, volvemos a mencionar, de este eje X' y de todos los ejes de las matrices de rotación debe de ser 1. Por lo tanto vamos a poner este valor dentro de nuestra matriz de rotación. Ahora vamos a aplicar el mismo procedimiento pero con el eje Y'. Aplicando el mismo método tendremos que en esta parte de aquí iría la componente de Y' con respecto del eje X del sistema base,
En este de aquí iría la componente del eje Y' con respecto de Y, y en esta parte de aquí iría la componente de Y' con respecto del eje Z, que en este caso otra vez, como el eje Z es perpendicular a este plano, Y' no tiene ninguna componente con respecto a ese eje, por lo tanto aquí irá un 0. De igual manera, para obtener la componente de Y' con respecto del eje X, haremos trigonometría, y esa componente de Y' con respecto de X es la distancia que existe del origen hacia la punta del vector Y' en la dirección de X. En este caso, como es en dirección contraria hacia la parte positiva, tenemos que es menos el seno de teta. Y de igual manera, para encontrar la componente de Y' con respecto del eje Y, se toma la distancia que es del origen hasta la punta del eje Y' en la dirección del eje Y del sistema base, o sea, esta distancia de aquí a aquí. Y por trigonometría, conociendo este ángulo que se rotó, esta componente es igual a el coseno de teta. Ya vimos que este eje Y' también tiene una magnitud de 1, por eso simplemente es menos seno de teta y coseno de teta. Vamos a colocar los elementos dentro de la matriz. Este mismo procedimiento puede ser utilizado para obtener tanto la matriz de rotación con respecto del eje X como la matriz de rotación con respecto del eje Y. En el siguiente video estaremos introduciendo estas matrices en la programación utilizando el programa MATLAB. Hasta este momento ya tenemos ahora sí bien definido lo que es nuestras herramientas que vamos a utilizar para el modelado cinemático del robot, que son el vector de posición y la matriz de rotación para un ángulo teta cualquiera. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y nos regales un like, ya que así ayudas a seguir creciendo a nuestro canal y a seguir generando nuevo y mejor material. Estas son las respuestas a los ejercicios de la ubicación de ejes con la regla de la mano derecha. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.